Saludo con gusto a Javier Juárez, comisionado presidente del IFT, quien nos acompaña precisamente en la Convención Nacional 2023 de la CANIETI. Gracias por estar con nosotros, comisionado. No, al contrario, gracias por la invitación. La verdad siempre es un gusto venir a estas convenciones de la CANIETI y pues interactuar con todos los integrantes del ecosistema digital de México, escuchar de viva voz cuáles son sus preocupaciones, sus prioridades, para en función de eso pues ver desde el IFT cómo se puede apoyar a la industria y apoyar sobre todo el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, que al final de cuentas pues es el mandato constitucional que tenemos, y qué mejor manera que en foros como este de la CANIETI. Es bien interesante escuchar a todos los representantes de los diferentes sectores, gobierno, por supuesto, los empresarios, ver las áreas de oportunidad, los retos, pero también los avances. En este sentido, ¿cuáles han sido los avances? Todo eso que sí se ha logrado construir con una visión a futuro por la apuesta por México, más allá de sexenios, intereses, etcétera. Yo creo que más allá de eso podemos decir que a 10 años de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones tenemos avances relevantes en materia, y eso gracias a la competencia que también ha habido en el sector. Tenemos más servicios de mayor calidad y a precios más baratos en beneficio de los usuarios. Solamente para que tengan un par de ejemplos, antes de la reforma constitucional en el año 2013, solamente el 8% de los hogares que tenían acceso a internet tenían velocidades superiores a 10 megabits por segundo. Ahora ya estamos hablando que es más del 90% los que tienen velocidades superiores a los 10 megabits, y de hecho es más del 70% los que tienen velocidades superiores a los 50 megabits por segundo. Pero además ha aumentado la cantidad de hogares conectados. Antes de la reforma solamente teníamos 40 de cada 100 hogares, y hoy ya estamos hablando de que son 70 de cada 100 hogares. Esto también tiene que ver con cómo se han comportado los precios. De la reforma en la última década, los precios han disminuido en más del 30%, cuando la inflación acumulada en ese mismo periodo ha sido de más del 50%. Entonces, con esto vemos que los servicios de telecomunicaciones de todas las empresas, las móviles, las fijas, pues son cada vez más asequibles para la población, y eso ayuda a que tengan más acceso a los servicios. Los servicios de telecomunicaciones tan esenciales como el agua, por supuesto. También escuchábamos el interés de la industria, también de los diferentes niveles de gobierno, en que haya un marco de certidumbre, un Estado de Derecho fuerte, apegado precisamente para promover el desarrollo de todo el sistema de telecomunicaciones como un eje esencial del crecimiento. Yo creo que es esencial en general, no solamente en telecomunicaciones, sino en general, que se tenga esa certidumbre jurídica, cuáles son las reglas del juego. En el IFT estamos comprometidos con esa transparencia. De hecho, todas las reglas de carácter general que se emiten pasan por un proceso de consulta pública donde todos los interesados pueden opinar. Es nuestra obligación tomar en cuenta esas opiniones y rendir un informe de lo que se toma o no se toma en cuenta y por qué. Y también desde la reforma constitucional se definió este concepto de los agentes económicos preponderantes. Ahí también señalar que lo que se autoimpuso el IFT en el 2014 es el revisar cada 2 años el impacto que ha tenido esta regulación, y en función de la evaluación de ese impacto, pues ver qué ajustes se tienen que hacer. Ese procedimiento, que ya estamos en la 3ª revisión bienal en telecomunicaciones, arrancó a principios de este año también con una consulta pública donde todos los interesados pueden opinar, hacer propuestas. Es la obligación del IFT tomar en cuenta esas opiniones y esas recomendaciones para valorarlas, y una vez que se hace esa valoración, pues determinar cuáles son los ajustes que requiere la regulación, pues para que tengamos en el país condiciones de mayor competencia, que como te digo es lo que al final de cuentas beneficia a los consumidores. ¿Cuál es la agenda, la ruta crítica para los próximos años, tal vez para el próximo sexenio, para concretar un periodo en materia de promoción, por supuesto, de la competencia, pero también del desarrollo, de la innovación, de mayor crecimiento?
Yo creo que tenemos como que tres retos principales. Uno tiene que ver con el costo del espectro radioeléctrico. Se trata de un asunto que yo podría decir que está hasta sobrediagnosticado. México es más caro que la media internacional en un 60%. Eso quiere decir que el espectro radioeléctrico en México es más costoso y eso ya ha tenido consecuencias. Por ejemplo, en licitaciones públicas de espectro, la última, la IFT-10, se licitaron 41 lotes de espectro, solamente se lograron concesionar 3 y 38 quedaron desiertos. Además, operadores que tenían espectro radioeléctrico lo han devuelto al Estado y ese espectro que está en las arcas, en las bodegas del Estado, por decirlo coloquialmente, pues no beneficia a nadie. No es un recurso que podamos decir que tenemos reservas para utilizarlo más adelante. Entonces, si ese espectro no se utiliza ahora, pues es una pérdida para todo el sector. Eso lo debemos de ver como un tema de Estado, porque en esta coyuntura histórica como es el nearshoring, donde estamos atrayendo inversiones, pues muchas de estas industrias pues ya están completamente automatizadas y requieren casos de uso 5G, la quinta generación de servicios móviles, y eso necesariamente requiere espectro radioeléctrico. Entonces es el espectro radioeléctrico por un lado. Otro tiene que ver con el despliegue de infraestructura. A nivel constitucional es un tema, el desarrollo urbano, que depende de los ayuntamientos, de los municipios, y en muchas ocasiones pues no hay marcos normativos que faciliten el despliegue de las redes de fibra óptica, de cable, etcétera. Entonces tenemos que trabajar en el espectro, en la infraestructura, y uno que es muy relevante tiene que ver con la alfabetización digital. En la última encuesta sobre la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares, la ENDUTI, identificamos que de los 25 millones de mexicanos mayores de 6 años que no utilizan el Internet, más de 13 millones, o sea, más del 50%, no lo utilizan porque les falte porque no haya cobertura en su lugar, porque no lo puedan pagar, sino que no lo utilizan porque no saben utilizarlo. Entonces es necesario generar programas de alfabetización digital para que toda la población tenga las habilidades básicas y pueda aprovechar el Internet, que al final de cuentas el día de hoy el Internet pues es una herramienta que puede facilitar y mejorar la calidad de vida de todas las personas, el acceso a la salud, a la educación, a la información. Entonces creo que tenemos que trabajar en esos tres retos: el costo del espectro radioeléctrico, el despliegue de la infraestructura y la alfabetización digital. Ya que hablas del nearshoring, ¿cuáles son las industrias que tienen mayor oportunidad en esta gran ventana de oportunidad? Hablaban de Estados Unidos y Canadá, pero también, por supuesto, Asia, ¿no? China. Y en ese sentido, ¿cómo acompañar a las empresas para atraer esa inversión, pero también para lograr alcanzar esos objetivos? Fíjate que de hecho en el IFT estamos trabajando de manera muy cercana con el Consejo Coordinador Empresarial, con INDEX, que es la industria manufacturera de exportación, y justamente lo que queremos hacer con ellos es presentarles todo lo que tiene, las oportunidades que representa la conectividad, las redes de quinta generación, y también del lado de ellos ver exactamente pues cuáles son las necesidades más apremiantes en términos de conectividad, de tecnologías, para en función de eso y de manera conjunta. Creo que un tema muy relevante y que ha salido en varias ocasiones aquí en la convención es la parte colaborativa. O sea, todos tenemos que hacer equipo. El IFT está haciendo equipo, pues ahora ya no solamente con la industria tradicional de telecomunicaciones, los fabricantes, los proveedores, sino con INDEX, con el Consejo Coordinador Empresarial, pues para ver cómo hacemos que la conectividad pues les beneficie, la aprovechen y sean más competitivos como industria. ¿Y los retos en materia de ciberseguridad? Yo creo que es un tema de la mayor relevancia también. Cada vez la conectividad, los servicios pues se utilizan en funciones más críticas. Tenemos, por ejemplo, cirugías a distancia, los vehículos autónomos, la misma operación de las plantas, de las fábricas, pues ante una vulneración de la parte de ciberseguridad, pues podría comprometer los procesos de las empresas o cosas tan delicadas como de salud, ¿no? Yo creo que ahí se tiene que seguir trabajando. En México se han presentado algunas iniciativas. Desde el IFT
hemos llevado a cabo campañas de alfabetización también en materia de ciberseguridad para toda la población en general, que tengan los conocimientos mínimos, y hay cosas tan básicas, por ejemplo, como la autentificación en 2 pasos para las redes sociales o los servicios de mensajería. Pero también, de hecho, en un comité 5G, comité de quinta generación del IFT, estamos viendo tan relevante el tema de ciberseguridad que hay una mesa específicamente dedicada a este tema, donde ya se han emitido un par de recomendaciones, desde los principios que en su caso se deberían observar en la ley que se está discutiendo en la materia, un estudio comparado de lo que han hecho los diversos países en materia de ciberseguridad. Entonces creo que de lo que se trata es poner el tema en la agenda, ver las mejores prácticas en esta materia y pues darle difusión. Comisionado, tiene un reto gigante usted y evidentemente todos los mexicanos, todos los actores que participan en el desarrollo de las tecnologías en el país como usuarios o como beneficiarios. ¿Cómo trabajar en ese trabajo colaborativo, valga la redundancia, cuando de repente hay cierta resistencia a la competencia o a la independencia de órganos como el IFT? ¿Cómo avanzar más allá de quién gane las elecciones? ¿Cómo trazar una hoja de ruta por México, por los intereses de México? Yo creo que efectivamente es un reto gigantesco, y precisamente es tan grande el reto que no lo puede hacer una sola institución, no lo puede hacer solo una empresa o una industria. Se trata de trabajar juntos y hacerlo de manera colaborativa, diseñar ese futuro que queremos, cómo queremos que evolucione la transformación digital en el país, y a partir de ahí creo que teniendo ese objetivo común, pues todos tenemos un rol que jugar: el regulador de las telecomunicaciones, el árbitro, los jugadores, los prestadores de servicios, los fabricantes, otras entidades de gobierno. Y entonces yo creo que en la medida que trabajemos juntos en equipo, pues vamos a salir adelante y sortear este reto enorme que bien señalas. Comisionado, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.